El podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Emprender es duro, y nosotros lo sabemos. En Ancla acompañamos y entrenamos a emprendedores como tú para que alcances el equilibrio en todos los ámbitos de tu vida, a través de programas de formación, investigación, nuestra comunidad de emprendedores y contenidos como este podcast. Descubre más en ancla.life. Mientras estudiaba su carrera de arquitectura, Antonio se dedicaba a viajar por lugares inhóspitos del planeta, poniendo su mejor empeño en ayudar a construir viviendas, colegios y hospitales. Cuando conoció a Afar, el lugar más pobre y seco de la Tierra, descubrió lo que posteriormente se convertiría en el propósito de su vida. A partir de ese momento, su emprendimiento se tornó en una obsesión y la vida de sus semejantes en su responsabilidad. La pandemia vino a confrontarle con su naturaleza humana, pequeña y limitada. Entonces, su cuerpo y su mente se quebraron. Escucha toda la sabiduría que hay en las reflexiones de este gran ser humano, que convirtió la depresión en un camino a la conversión espiritual diaria. La verdad es que fue un niño siempre muy espabilado. Desde que era muy pequeñito se le notaba interés por todo y era muy movido. De hecho, empezó a andar con 10 meses. Era un niño responsable. Le encantaba estar haciendo cosas, nunca estaba perdiendo el tiempo. Le encantaba jugar con el Lego, le gustaba dibujar. Yo creo que era un niño que nunca se aburría. Era muy deportista también. Enseguida aprendió a hacer muchos deportes. Era buen estudiante y bueno, la verdad que yo como madre para mí era un encanto, la verdad. Es un niño que nunca da problemas y bueno, pues de chico se nos caía la baba con él y se nos sigue cayendo. Queridísimo Antonio José, muy bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Ancla. Muchas gracias. Me ha encantado poder tenerte aquí. Ha sido complicado, ¿no?, encontrarnos, pero por fin estamos aquí juntos. No, culpa de nadie. Culpa de nuestras vidas, no es culpa de nadie. Pero de verdad que me siento muy afortunada de que estés aquí sentada. Yo también. Muchísimas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión. Vamos a empezar por el principio, que tú eres el mayor de 3 hermanos. Uh-huh. Que naciste en Sevilla porque tu madre quería que sus niños nacieran en Sevilla, pero que luego no te quedaste allí. Estuviste en diferentes ciudades, incluso del mundo, porque tu padre era expatriado y estuviste cogiendo experiencias de aquí y de allí que, oye, te enriquecieron un montón y que tienes unos recuerdos maravillosos de esa época, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y luego tu madre te recuerda, ¿no?, desde pequeño jugando compulsivamente con los Legos, te descargabas juegos para construir, ¿no?, ciudades y construir, y parece que eso era como la señal de que luego te ibas a dedicar a ser arquitecto, ¿no? Ese es el argumento de mi madre. Ese es el argumento, ¿no?, que tú ibas para arquitecto desde pequeño. Desde el Lego. ¿Qué tal esa experiencia en la carrera de arquitectura? Muy buena y dura a la vez. Porque para mí era un mundo raro. En mi casa todo ha sido siempre muy racional. Sobre todo en la parte de mi padre son todos ingenieros, entonces son todos muy racionales. Y en arquitectura había una componente artística, abstracta, que al principio estaba completamente perdido. O sea, los primeros días que íbamos a clases de dibujo y nos decían que había que dibujar el bolero de Ravel o el sonido de la lluvia o no sé, salir de la caja, ¿no? Y a mí eso me costaba un montón. Entonces yo creo que los primeros 2-3 cursos me costaron mucho. Me echaba muchísimas horas. Pero al final, pues bueno, como todo supongo que vas aprendiendo y la verdad es que es una carrera que me encantó. Al final la parte creativa fue lo que más te enganchó, lo que más te... Porque fue Supongo salir a lo mejor más... de tu parte de confort, ¿no?, de tu zona de confort y aprender a expresarte y a sacarte, ¿no? Porque al final era exponer trabajos delante de todo el mundo y al final era desnudarte, era, ¿no?, la emoción. Sí, y además los profesores eran a veces muy crueles porque estás haciendo un esfuerzo ahí por sacar una parte de ti que cuesta sacar y que no estás muy familiarizado y que no te es muy natural.
Y a veces el feedback, para empezar en arquitectura, se corrige públicamente delante de todo el mundo y hay profesores muy, muy cabrones y nos daban una caña que, joder, a veces salías de ahí diciendo... Pero es muy sano también, ¿sabes? Es parte de una de esas carreras también que te prepara un poco para la vida, ¿no? Creo que vivimos demasiado como en la burbuja como demasiado protegidos. Y creo que te prepara para la vida porque en la vida no estás tan protegido. Cuando sales a la vida real te empiezan a dar palos por todas partes y menos mal que hubo un poco de entrenamiento. Que te curtieron un poquito. Un poco. Te adentras en el mundo de la cooperación, ¿no? Del trabajo social un poco de forma orgánica, natural. O sea, empezabas, ¿no? En la carrera, desde el segundo de carrera, tú empiezas a hacer trabajo social, pero no sabes bien qué es el trabajo social. Entras allí y además digo, oye, voy a hacer un trabajo técnico, pero vas descubriendo ese mundo que luego te lleva a que en el futuro sea una vocación tuya, tu propósito, encontrar tu propósito. ¿Quién te lo iba a decir? Entonces te vas adentrando poco a poco y me encantaría que me contaras cómo fueron esas primeras experiencias, ¿no? Pues la primera vez que viajé y que estuve de voluntario en un proyecto fuera de España y en un lugar donde la gente vive en situaciones complicadas, fue en Perú en el verano de segundo de carrera y era algo que yo no tenía previsto ni salió demasiado de mí. Un amigo me dijo, oye, vámonos en verano un mes a Perú, hay un misionero y le echamos un cable. Y íbamos a ir a ayudar a construir un colegio. Y bueno, pues a mí el tema de ver una obra desde dentro y lo que estamos dibujando en la carrera y los planos y tal, verlo en la vida real, me parecía... Era una inquietud más técnica que otra cosa. Y bueno, pues me fui para allá y fue un viaje que me marcó mucho, ¿no? O sea, fue como una semilla de... No sé si aprendí muchas cosas de la parte técnica, pero sí que tuve una experiencia espiritual, social, humana, súper bestia. Y por primera vez en mi vida consciente, ¿no? Porque de pequeño había vivido en Bolivia y Brasil y sí que había tenido contacto con gente que vive de manera muy humilde. Pero en mi vida adulta ya consciente, el primer contacto con niveles de pobreza heavies. Y bueno, pues fue el primer viaje de muchos y sí, fue muy orgánico, fue muy poco a poco. Pero sí, no sé, me vino. Y luego llegas, o sea, te vas, haces una inversión, ¿no? A través del voluntariado. Sí, me metí en 1000 líos. De repente empecé a meterme en líos de todo tipo. Todos los veranos. El verano siguiente estuve en Camboya, luego en la Navidad siguiente estuve en Etiopía, fui 4 veces a Etiopía, estuve construyendo un hospital allí con una ONG de Madrid que se llama Amigos de Silva, y luego en Madrid también me metí en 1000 líos. Iba a Lourdes todos los años con personas con discapacidad, iba una noche al mes a casa de la Madre Teresa a dormir con personas que viven allí, que tienen SIDA normalmente y que, pues gente que está destrozada, ¿no? Hacen una labor esas mujeres increíbles. No sé, me metí en líos de esos, empecé a ver como que eso me tiraba, me gustaba y sí, o sea, fue como un proceso muy, muy, muy orgánico, como dices, y supongo que muy químico en mi cerebro, ¿sabes? O sea, descubrí que eso me molaba, o sea, descubrí que me sentaba muy bien y que me hacía muy feliz, ¿sabes? Y bueno, pues... ¿Qué tal la experiencia en las casas de la Madre Teresa? Bestial. Mira, esto es una historia... yo he estado en, no sé, te diría 10 casas de la Madre Teresa por todo el mundo y ellas siempre buscan recoger de la calle, ellos lo llaman a los más pobres de entre los pobres. Y entonces en la Casa de Madrid pues son personas con muchos problemas de drogadicción, normalmente exheroinómanos, muchos con SIDA, con hepatitis, y bueno, pues era una casa en la que nos turnábamos todo el mes para dormir por las noches, un grupo de gente, y a mí me tocaba pues una vez cada mes, y ibas ahí a dormir con ellos, había 15 o así,
y tenías que estar pues toda la noche al servicio de ellos, ¿no? Pues de todo, ir al baño, limpiarles las camas porque se hacían todo encima, cambiarles de posición porque tenían dolores de todo tipo. Y entonces, bueno, pues cada vez que ibas, o cada 2 o 3 veces que ibas, pues uno había fallecido y ya no estaba. Y porque estaban hechos polvo los pobres. Sí, estaban en situaciones límite. No, estaban... Algunos sí que aguantaban más tiempo porque tenían controlado el SIDA y tal, y ya estaban un poco desenganchados de la droga, lo que fuera. Pero sí, había... muchos de ellos estaban en situaciones casi terminales. Y con problemas de todo tipo, psicológicos, ¿no? O sea, una barbaridad. Y además con movidas, me acuerdo que me llevaba amigos de vez en cuando, alguna noche, alguno que se atrevía a venir, y había noches que nos pasaba de todo. O sea, una noche que uno de ellos que tenía SIDA se puso a vomitar, y me llevó un amigo que era muy aprensivo, y se puso a vomitar sangre. Entonces él en su cabeza era como, joder, SIDA, sangre y tal. Entonces era como, no me acerco, ¿no? Y sí, o sea, es como, supongo que es de las realidades más extremas que hay en un entorno como Madrid. Y estas mujeres siempre están ahí, siempre están bueno, pues con la gente, con los más pobres entre los pobres, con la gente más que vive vidas más duras allá donde estés. Me hablabas de las madres que estaban en Etiopía, ¿no? Y que todas sus pertenencias eran un sari y una olla, ¿no? Y decías que, oye, no habías visto gente más feliz que esa y que te daba mucha envidia esa felicidad que tenían. Feliz. Me gustaría que me contaras eso. O sea, esa es una de las cosas que son más difíciles de entender, ¿no? O sea, cómo... Porque además nuestra cultura va en contra de eso. Y estas mujeres eligen voluntariamente una vida de pobreza. Lo que decías, tienen 2 pertenencias, que es su ropa y una olla metálica. Y sus casas no solo encuentras felicidad espiritual como sí, no, intrínseca, como tú decías, como contenida, ¿no? Sí, no, es que van descojonadas por la vida. O sea, son mujeres... Es muy explícito, ¿no? Es muy explícito, o sea, es muy sinvergüenza, o sea, van de verdad, es gente que vive la vida con una alegría, con una felicidad, pero son las 2 cosas, tampoco es solo superficial, porque hay muchísima profundidad, o sea, son mujeres que estudian 12 años de su vida, teología, todas tienen carrera, todas tienen... son intelectualmente espectaculares, ¿no? Y entonces es una lección de vida súper extrema, pero que ves los frutos que tiene y ves cómo viven y ves cómo son. Y dices, y a mí me pasaba eso, decía, tío, yo tengo envidia de esta gente. O sea, esta peña tiene alguna droga que yo necesito de descubrir, ¿sabes? Yo quiero ser igual de feliz que ellas, ¿no? Toda esa intrahistoria que te lleva a África, que estuviste, o sea, porque tú no vas a un mes y te vuelves, tú estuviste el último año de carrera, hiciste ahí el proyecto, estuviste montando un quirófano allí y fueron 6 meses, mucho fueron tiempo. 3 meses seguidos, 6 meses en total en Etiopía, en distintos periodos y... Bueno, sí, es que han sido muchos viajes. Han sido muchos viajes, entonces tú me decías, oye, a mí África me enamoró y todo lo que yo me llevé porque te implosionó y te modificó por dentro, o sea, entonces a mí me gustaría que me contaras esas experiencias, las más impactantes y los aprendizajes que obtuviste de esas vivencias que tuviste allí. Es difícil porque... son tantas cosas que es como muy difícil sintetizarlo, ¿no? Pero son miles de experiencias. Además, yo lo que tengo son recuerdos de anécdotas. Anécdotas que son como descriptivas de lo que vives. Y me acuerdo en Perú, el conductor que nos llevó a Lima, que nos tenía que llevar al aeropuerto de vuelta, a Borja, mi amigo, y a mí. Llegamos a Lima, al aeropuerto, y llevamos un mes pues, trabajando ahí en la obra y tal, y construyendo una casa para una madre soltera y tal, y vimos la M de McDonald's y fue como, ¡buah! Vamos a... y entonces le dijimos que se viniera con nosotros a comer, al conductor. Y fuimos a McDonald's, pedimos, y bueno, Borja y yo ahí comiéndonos la hamburguesa como si no hubiéramos comido en un mes. Y este hombre se pidió una hamburguesa de pollo, unas patatas y una Coca-Cola. Y la hamburguesa no la tocó. Y
yo creo que en Lima debía haber un McDonald's. O sea, este hombre nunca había estado en un McDonald's, ni probablemente en un restaurante de comida rápida, ni... Y entonces le preguntamos, oye, ya nos habíamos acabado la comida y le preguntamos, oye, ¿qué pasa con la hamburguesa? ¿No te gusta o quieres otra cosa? Y nos dijo, no, es que la voy a guardar para llevarme a la casa y comérmela con mi mujer y mis hijos. ¿Sabes? Y entonces esas cosas, si te paras a analizarlas, tienen tanto significado, o sea, son la expresión de tantas cosas, de tantas diferencias, de un tío que vive en la pobreza y que le compras una hamburguesa de 3 euros y lo primero que piensa es en su mujer y en sus hijos, ¿sabes? Y en comérsela con ellos. Sí. Eso es tan abismal con la vida que nosotros vivimos. Esto fue una de tantas, ¿no? En Camboya, en Etiopía, en Burkina Faso, o sea, 1000 casos, 1000 vivencias. En Benín, uno de los momentos más heavies, ¿no? Fue en Benín, estuvimos grabando un mini documental con otro amigo del primer proyecto que hicimos en Aguara. Un pozo en un cole y tal, y aprovechamos para ir a varias aldeas y recorrer con las mujeres el camino que hacían para buscar agua. Y nos fuimos, fuimos a una aldeita que se llama San Sigando y acompañamos a una mujer a buscar agua, llegamos al sitio, 3-4 kilómetros andando, llegamos a un agujero en el suelo, agua estancada, o sea, como si hago un agujero en la tierra y recojo el agua, ¿no? Y ese era el agua que se llevaba a casa. Y además todo esto con su hijo pequeño cargado a la espalda y la vuelta con 20 kilos de peso de un bidón de agua, ¿no? 3-4 kilómetros de vuelta a su casa. Y cuando nosotros volvimos un poco antes, porque habíamos quedado con el alcalde del pueblo, una aldea de 100 personas que nos dio una Coca-Cola y era como el gran... agasajo. Exacto. Y cuando estábamos con él, empezamos a oír gritos. Y salimos de la casa y la mujer que acababa de llegar de recoger agua se había encontrado a su hijo muerto en casa, al segundo más pequeño. Y entonces, claro, fue como entender perfectamente que la mujer había matado a su hijo dándole el agua que estaba recogiendo sin ella saberlo. Qué horror. ¿Sabes? Y entonces... y son esos momentos en los que tú estás allí en un proyecto en el que lo que buscas es tratar de ayudar a llevar agua potable a toda esta gente y tienes perfectamente documentado a través de 1000 estudios que la falta de agua potable, el consumo de agua contaminada es la primera causa de mortalidad infantil y tal. Pero claro, cuando te lo encuentras en tu puta cara es otra cosa, ¿sabes? Y bueno, pues esa historia obtuvo un final feliz porque hicimos un pozo en el pueblo y bueno, pero esas cosas son muy impactantes. O sea, encontrarte la miseria. Y la muerte ahí y palpable. La miseria en la vida de la gente y de miles de personas y de millones de personas. Hace 2 semanas estuvimos en Kenia y volvíamos diciendo, tío, qué guays los proyectos, qué pasada todo, pero siempre a mí me queda un sabor agridulce, ¿sabes? De decir, acabo de pasarme una semana viendo a gente que vive en la absoluta miseria. Nosotros hemos llegado a 100.000 personas este año de beneficiadas. Pero es que son millones y millones y millones y millones. Es inabarcable. Es inabarcable. Y ves un caso y no das crédito. Que una persona en el siglo XXI pueda vivir en esas condiciones, con ese nivel de sufrimiento diario, con ese nivel de indignidad y de miseria. Pero claro, lo tienes que multiplicar por 1.000 millones. Y entonces ya los números, o sea, no te caben en la cabeza, no puedes conceptualizarlo. Y como esos 1000 casos. Etiopía... estuvimos construyendo el quirófano, lo construíamos con obreros que eran refugiados de la guerra de Eritrea, gente que no sabía, esto se lo contaba esta mañana, cuando diseñamos, cuando estábamos en la obra y hicimos el replanteo del edificio, estábamos construyendo el primer quirófano de una región de 1,5 millones de habitantes. Y lo primero que hice fue pues, el replanteo del edificio, había un arquitecto técnico y entonces estábamos ahí los dos un poco llevando la obra y les dibujamos para facilitarles con un spray donde tenían que excavar la cimentación un cuadrado en el suelo, ¿no? Con un spray de pintura roja. Y entonces les dijimos, oye, hay que excavar 1 metro para abajo en este cuadrado. Y pues era una cuadrilla de 20 obreros.
Venían chavales de 13 años, trabajo infantil, o sea, estas cosas que desde lejos las ves de una forma y desde cerca te encuentras con el problema y no sabes ni cómo gestionarlo, ¿no? Pero se pusieron a excavar y en vez de excavar cuadrados, excavaban círculos o formas curvas. Y al principio yo pensé que me estaban vacilando, ¿sabes? Hostia, ha venido aquí un blanco a decirnos aquí, claro. Y con el tiempo nos dimos cuenta de que ellos no comprendían el concepto de ángulo recto. O sea, en su cultura, en su mundo, en su cosmovisión no existe. O sea, piénsalo, el ángulo recto es una invención de la civilización occidental. Los cuadrados, las formas ortogonales. En la naturaleza no existe. En la naturaleza claro que no existe. Todo es curvo, todo es de formas orgánicas. Y ellos no entendían el cuadrado. O sea, había un cuadrado dibujado en el suelo y no entendían cómo excavar una forma cuadrada. O sea, el abismo es tan heavy y entonces todas esas experiencias lo que te ayudan es a empatizar. O sea, es muy difícil empatizar porque significa que tienes que aceptar que existen ideas distintas a las tuyas o formas de ver la vida distintas a las tuyas y tienes que no solo aceptarlas, sino respetarlas y abrazarlas, ¿no? Y cuando ves ideas o formas de ver la vida tan radicalmente diferentes, eso te abre la mente a decir, vale, tío, hay peña en este mundo que o sea, por mucho que yo crea que las ideas son A, B y C, por ahí hay de todo y tengo que abrir la mente, ¿sabes? De alguna forma. Tú me decías que lo que más agradecías de todas esas experiencias era poder haber abrazado, o sea, la realidad del ser humano, conectar con la realidad del ser humano. Tú salías de una realidad muy pequeña, o sea, acuérdate, transpórtate a esos años que eras muy jovencito y de repente te encuentras un mundo que ni te olías, de una miseria material increíble, porque tú me contas, o sea, haces una gran diferencia en lo que es la pobreza material de la pobreza espiritual, que dices, oye, trabajando se resuelve la pobreza material, pero la espiritual que tenemos en Occidente es mucho más complicada de resolver, ¿no? Y eso es lo que me dejó a mí muy, muy flipada, ¿no? De hablar contigo cuando organizamos nuestra preparación de entrevista, ¿no? Cómo tú empiezas a conocer, ¿no? A respetar a personas que viven de forma muy humilde, porque son tribus, bueno, además me acuerdo que me contaste de una tribu que era que se afilaban los dientes para hacer fieros, que vivían súper de una manera muy sencilla y claro, no había competencia entre ellos, porque era ser un héroe, ¿no? Sobrevivir, simplemente sobrevivir. Y a mí me parecía una pasada que pudierais comunicaros con ellos, ¿no? O sea, que ellos tenían su dialecto encima dentro de una lengua, vosotros hablando con el inglés y al final acabasteis entendiéndoos, que es una pasada. Y cómo se te abre la cabeza. Y también el tema este que me hablaste, se te van muchos prejuicios también a nivel religioso, ¿no? Cultural. Todo esto que me dijiste me pareció interesante. Me gustaría que lo contaras. Bueno, supongo que tú has nacido en un sitio, has vivido en unas condiciones, en una cultura, en una forma de ver el mundo, la vida, lo material, lo no material, lo espiritual. Y entonces, si no sales mucho de ese entorno, pues lo lógico es pensar que eso es lo normal, ¿no? O sea, lo lógico para una persona que vive una vida como la nuestra es pensar que lo nuestro es normal. Lo lógico para una persona que vive en el Cuerno de África, en el desierto de Afar, es pensar que el mundo es así. Y salir y verlo, pero no verlo, o sea, no es ir de turismo, es convivir. Porque no es lo mismo ir a... No es lo mismo hacer un viaje y ver y hacer fotos porque siempre hay una distancia, ¿no? Hay una distancia abismal. Tú puedes estar en el mismo lugar, pero no enterarte de nada de lo que está pasando. Convivir y entender qué pasa por la cabeza de la gente. Y... Es que te cambia completamente la visión del mundo, ¿no? O sea, yo lo veo en España, o sea, veo hay como además cada ideología, te das cuenta que las ideologías que son muy, muy, muy férreas, muy cerradas, casi todas tienen una cantidad de cosas que dices, joder, es que con un par de viajes y con tiempo de convivencia cambiarías de idea muy rápido, ¿no? Entonces viajar
y convivir con gente distinta, para mí es uno de los grandes regalos de la vida. O sea, te abre la mente, te convierte... Y yo además soy, por naturaleza, bastante cabezón, ¿no? Con mis ideas, con mis cosas. Soy bastante cerrado de naturaleza. Entonces creo que me ha hecho especialmente bien. O sea, estoy especialmente agradecido a la vida y a Dios por haberme dado esa posibilidad. Que muchas veces son tortazos en la cara porque vienes de estos viajes... A mí yo vengo dolido, ¿sabes? Vengo tocado siempre y me cuestan unas semanas volver a... Y hay momentos, los primeros viajes cuando me empecé a enganchar, iba mucho y tal, que te metes muy a fondo en estas realidades y vuelves a casa y es que no te adaptas, ¿sabes? Y te conviertes a veces en un ser insoportable. O sea, yo he llegado a ser un ser insoportable en mi casa. ¿Por qué te duchas tanto? ¿Por qué usas tanta agua? ¿Por qué tiras la comida? ¿Por qué no sé qué? Moralizante, como tú decías, para ti mismo y para los demás. Sí. Te conviertes en un ser insoportable. Porque crees que estás siendo empático con un lado y pierdes la empatía con el otro. O sea, de repente te escandaliza tanto la forma en la que viven unos que pierdes la capacidad de empatizar con los tuyos, que no vienen de un viaje de X meses a tal lugar y por lo tanto no les puedes pedir la misma programación mental que tienes tú en ese momento. Y entonces la empatía es tan difícil ser empático. Es tan difícil ponerte en los pies de la gente, de todo el mundo, porque tiras para un lado y entonces pierdes la visión de los otros. O sea, joder, creo que es un viaje de toda la vida, ¿no? Siempre hay que estar en continua revisión de no juzgar a los demás. Sí, tú dices que cuando vienes de ese último viaje, cuando terminas la carrera, pues tuviste una crisis muy, muy fuerte. Cuando dices que es que vengo un 16 de diciembre o 14 y luego en 19 estoy bajando pistas en Vaqueira y me di un asco a mí mismo, que me quería ir corriendo y que estuviste 10 años sin poder volver a esquiar del rechazo que te dio. Y me parece una pasada, ¿no? Que dices, oye, que eso tiene dos fases, ¿no? Lo que tú sentiste en ese momento. Sí. Creo que le pasa a mucha gente. Lo primero que te invade es culpa. Cuando ves las barbaridades que vive... Y hay mucha gente que no se recupera. Hay muchos periodistas de guerra. En este tiempo he tenido la suerte de conocer a gente que ha sido periodista de guerra o ha sido... trabajador cooperante corresponsales en sitios muy heavies, en minas de coltán en el Congo, tratando con pederastia, con muchas barbaridades, y hay gente que no se recupera, o sea, que no es capaz de seguir viviendo una vida normal después de las jodidas barbaridades que ha visto. Y es normal, o sea, lo primero que te entra es un sentimiento de culpabilidad bestial, que dices, tío, ¿cómo podemos...? Además una especie de culpabilidad colectiva, es individual, pero a la vez también es colectiva. Que es como, en la que vivimos, ¿cómo ¿verdad? podemos ser así de hijos de puta? ¿Cómo podemos tener a millones de personas sometidas, abandonadas? ¿no? Y sometidas algunas veces para que nosotros vivamos bien. Exacto. Y entonces te cuesta superarlo, o sea, te cuesta gestionarlo. Y te culpabilizas a los demás... y bueno, la culpa es útil. O sea, la culpa es un motor que te lleva a la acción muy rápido, muy efectivo, pero no es sostenible en el corto plazo. Tú no puedes vivir culpabilizado, tú no puedes hacer cosas por culpa. Las haces muy rápido. Esto es como cuando estás andando por la calle y te viene alguien de una ONG y te enseña una foto de un niño medio muerto y te dice dona. Ves al niño medio muerto y donas, ¿no? Pero al día siguiente lo que no quieres es encontrarte a ese tío otra vez con la foto, porque en el fondo es un sentimiento que te hace daño. Entonces la culpa te lleva a la acción muy rápido, pero a largo plazo te destruye. Y para mí fue así un proceso que sigo en él, ¿no? Y creo que nunca termina, pero es convertir la culpa en gratitud. O sea, cómo... somos capaces de mirar una realidad que es dramática y en vez de decir somos culpables, probablemente lo seamos, pero en vez de desde un punto de vista de cómo te posicionas y cómo decir somos culpables, tengo que hacer algo, es decir,
wow, gracias por la vida que tengo y tengo la oportunidad de compartirla. ¿Sabes? O sea, de repente, y entonces pasas de vivir culpabilizado a vivir en gratitud, y creo que eso es un motor mucho más efectivo en el largo plazo. Claro, mucho más sostenible. En toda esta vivencia que tienes, descubres la importancia del agua, que es un hilo conductor, ¿no?, de desgracias en esos países donde la miseria es absoluta, y se convierte en una obsesión para ti el agua. Cuéntame qué ves, qué pasa con el agua allí. Cuando estás en el construyendo quirófanos, porque además, claro, no te vas del hospital, estás ahí, entonces estás viviendo el día a día, ves a Salomón, me acuerdo que me hablaste de Salomón, de aquel señor que le cortan la pierna también. Sí. Pues esto, la verdad es que el problema del agua lo ves en un lugar como el que trabajamos en Etiopía, lo ves muy claro, ¿no? Y lo ves muy claro en el día a día. Ahí trabajábamos con Paco Moreno, con Amigos de Silva, y ellos lo tenían muy claro ya, tenían proyectos de agua, pero trabajando en un hospital lo ves como de manera súper evidente. Estábamos construyendo un quirófano, pero bueno, estabas en un hospital. Entonces, pues de vez en cuando pues, sí, te ibas a ver a la gente, cómo eran las consultas, a las habitaciones, la gente, y hablabas con ellos y, oye, ¿cómo ha llegado aquí la gente? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué problema tiene? Y si rascabas en los problemas que tenía la mayoría de gente que había acabado en el hospital, encontrabas que el agua era un factor clave casi siempre. Había mucha malnutrición infantil y... Bueno, pues lo que hemos visto todos, fotos de niños del Cuerno de África con ese vientre hinchado. Con el vientre hinchado, con los brazos como palitos, y eso básicamente es que no llueve, no crecen los alimentos y la gente pasa hambre y la gente muere de hambre, y es por falta de lluvia. Hay un montón de enfermedades estomacales. Esto además luego analizas ya un poco los estudios y los datos y te das cuenta de que las enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada son la primera causa de mortalidad en el mundo y de mortalidad infantil. Pero allí lo ves en directo. O sea, ves gente que está en el hospital porque ha bebido agua sucia y ha cogido una diarrea. Y claro, en un sitio en el que no tienes agua potable, bebes agua contaminada, coges una diarrea, lo que pasa cuando tienes una diarrea es que te deshidratas. Es que mueres, claro. Y si para evitar la deshidratación tienes agua contaminada, entras en un ciclo del que no sales. Claro. Y mueres. La gente muere por diarreas. Más allá de que haya otro tipo de enfermedades en el agua. O una herida, lo que tú me decías. Una herida, sí. Una herida que no puedes lavar con agua limpia. Lo de ese hombre fue bestial. Llegaron un señor y su mujer. La mujer gritaba y le señalaba la pierna y se levantó el pantalón y tenía la pierna negra entera. Y nos contó la mujer que se había hecho una herida en el campo 2 o 3 meses antes, pero que cada vez estaba peor. Y claro, te haces una herida, no tienes agua limpia en casa, no te puedes lavar, no puedes tener higiene, la herida se infecta, la infección se convierte... Y acabó, tuvimos que mandarle a amputar la pierna. A 600 kilómetros porque no había quirófano, lo estábamos construyendo. Entonces, como que el agua empezaba a estar por todas partes, ¿sabes? O sea, se convierte los problemas del agua... Todo es el no tener agua se convierte en lo que te roba el sueño, ¿no? Ver que todo está lleno de muerte por falta de agua. Tú veías incluso... me comentabas, ¿no?, que bebían sangre de los animales porque no tenían agua, las tribus. En las épocas secas desangran las cabras para tener algo que beber. Para tener algo que beber. Es que me parece una pasada. Es que el mundo está lleno de locuras. Y luego decías, como la sanidad no tiene una sanidad básica y luego son muy resistentes físicamente, ves enfermedades en un estado de avance alucinante que tú en Occidente, claro, no ves. Unos tumores, unas cosas que te dejan... Sí, eso lo ves mucho en las casas de la Madre Teresa. Al final, lo que decíamos, estas mujeres recogen a la gente más hecha polvo en cada sitio y sobre todo lo ves sobre todo en las ciudades, ¿no? Las ciudades, hay ciudades africanas también de otros sitios, pero las grandes capitales africanas son lugares durísimos. Son lugares en los que hay millones de personas hacinadas viviendo en slums, sin higiene, sin servicios, y ves locuras, ¿no? Ves
unas enfermedades, pues lo que decías, o sea, la gente se vuelve muy resistente. Entonces, aquí un tumor que en cuanto te lo descubren te lo quitan, y allí ves gente que sabes que probablemente va a morir pronto porque tiene tumores en fases ultra avanzadas y que ya no tienen arreglo. Y son deformidades. Cosas que no te puedes creer. O sea, deformidades en la cara. Pero locuras, sí. Este niño que decías antes, Salomón, era un chaval, debía tener 7, 8, 9 años y tenía un tumor del tamaño de una pelota de balonmano en la cara. Había perdido ya un ojo y la nariz por lo que se le había formado, ¿no? El año pasado en Camerún coincidimos con una misión de médicos y estuvimos grabando una campaña de cirugía y aparecía gente con tumores de, no sé, 5 kilos. Uf. 6 kilos de tumor. Cosas que es que no te puedes ni imaginar. O sea, que claro, es que aquí eso no existe. Vuelves de allí y acabas tu carrera y te tienes que poner a trabajar y, oye, ves que buscas, pero no encajas en ningún sitio. O sea, tú no ves que nada de lo que se te presenta aquí va con lo que tú quieres hacer. ¿Y qué pasa? A ver, yo no sabía ni lo que quería hacer, la verdad. No tenía nada claro. Había pensado dejar la carrera, irme de misionero. Mis padres me obligaron a terminar la carrera, hicieron muy bien. Y no sabía lo que quería hacer. Entonces miraba ahí fuera y tampoco veía un sitio en el que trabajar. O sea, yo ya tenía bastante claro, después de estos años de carrera y de los viajes y los proyectos, que quería trabajar en algo que tuviera que ver con impacto social y con cooperación. Y tampoco encontraba dónde ni cómo hacerlo, ¿no? Y querías luchar, ¿no?, contra esa pobreza tan brutal que habías visto. O sea, sí. Para ti era una misión. Y además el agua y la pobreza. Ya como, o sea, la forma de luchar contra la pobreza es el agua, ¿no? Era un poco mi conclusión, que hay 1000 formas de... Sí. Hay educación, hay pero tantas cosas que el faltan, agua pero... te atacó directamente. Claro. Y bueno, pues... de forma muy providencial, un día que estaba tomando unas birras con unos amigos, bueno, en el cumple de un amigo, me encontré con otro amigo, Pablo. ¿Tu amigo del cole? Sí, éramos amigos del cole y le empecé a hablar del tema del agua y tal, y me dijo, joder, pues yo estoy de voluntario en una empresa social, y ¿qué es eso de una empresa social? Y empezamos a hablar y bueno, pues esa ¿Tú le hablas del agua? Yo le hablé del agua, el de la empresa social, y hicimos un match de repente y dijimos... Hay que montar una empresa social que lleve agua a la gente, ¿no? Y ese fue como el primer germen. Vimos una empresa americana que se llama Toms, que hacía zapatillas, y por cada par de zapatillas que vendía donaba un par en un país en vías de desarrollo. Luego han cambiado el modelo y tal, pero en ese momento nos inspiró mucho la idea de, con el mismo producto, tú lo vendes un producto que es una zapatilla y tienes un impacto social a través de la donación del mismo producto que es calzado en un país en vías de desarrollo. Y dijimos, pues si queremos llevar agua, pues vamos a vender agua, ¿no? Había como esa conexión tan directa y dijimos, vale, pues montamos una marca de agua, esto tiene que ser fácil. Montamos una marca de agua y con los beneficios hacemos proyectos de acceso a agua en países en vías de desarrollo. Con 23 añitos, sin ninguna experiencia y muchas ilusiones y... mucha ingenuidad, y vas a tu padre y ¿qué? Y le cuentas entonces, tu idea. Yo no sabía nada. O sea, estábamos en la carrera, Pablo estudió ingeniería, yo estudié arquitectura, no sabíamos nada de lo que era una empresa ni de... Y entonces un día pues se lo conté a mi padre, le dije, oye, tenemos esta idea, queremos hacer esto. A mi padre le pareció muy bien, porque la alternativa había sido lo de irme de misionero sin acabar la carrera. Entonces todo lo que hiciera encima pues de una empresa social le pareció... Le supo a no, bien mi padre, le la verdad es que nos ha apoyado muchísimo siempre en todos los proyectos. O sea, es que yo no podría haberme dedicado a lo que me dedico sin la ayuda de mis padres, ¿no? Y me dijo, pues voy a ver a Luis, que se dedica a hacer planes de negocio para empresas. Habían trabajado juntos, Luis de Sande, un amigo suyo, habían trabajado en Iberdrola haciendo project finance de proyectos gigantes en Sudamérica y Luis, después del MBA, no sé cuántos másters, la banca de inversión,
había dicho, mira, estoy harto, me voy a montar mi empresa, y se dedicaba como a meterse en proyectos que le gustaban y tal. Sí. Y fuimos a contárselo, le contamos la idea, y con la idea de que nos ayudara a hacer un business plan, y bueno, pues acabó tan liado y le gustó tanto el proyecto que se metió a saco. Y estáis los tres. Sí. Y empezamos así, 2014. Fuisteis muy poco a poco, me dijiste, que hasta que arrancáis en septiembre de 2016 lanzáis Aguara, la marca, trabajasteis mucho. Fueron 2 años y medio de lanzar el proyecto, por varios motivos. Uno era que 2 de los socios pues teníamos muchas ganas y mucha energía y mucho idealismo, pero no sabíamos hacer absolutamente nada. O sea, no teníamos experiencia en nada, no habíamos ni siquiera acabado la carrera. Luego también que estos 2014, 2015... queríamos montar una empresa social sin ánimo de lucro. O sea, una empresa que todo el beneficio lo repartiera, lo destinara a una misión social, ¿no? Y claro, en ese momento todos los conceptos de inversión de impacto, emprendimiento social y demás... no había. No se conocían. No existían. Había empresas sociales. Había cajas de ahorros, había empresas que son técnicamente empresas sociales y que funcionaban muy bien, o han funcionado muy bien hasta que entraron políticos. Pero jurídicamente no había esa figura. De hecho, todavía no existe la figura. No. Siguen siendo sociedades limitadas, que es una gran carencia. Que no, el tercer sector que está tan fuerte, ¿no? Como no hay una legislación específica que no sean sociedades limitadas. A día de hoy todavía sigue existiendo esto, pero bueno, cuando vosotros empezáis a fundar la empresa, tiráis de fundación, ¿no? Pero no nos encajaba la fundación porque nuestro modelo de ingresos era vender productos. Claro. Y la fiscalidad La fiscalidad de una fundación solo te aplica si al menos el 60% de tus ingresos son donaciones. Entonces no nos encajaba. Claro. Acabamos siendo una SL normal y corriente. Con unos estatutos, pactos de socios, todo súper blindado y elevado a público. Pero sí, o sea, todo eso había que hacerlo, ¿sabes? O sea, no teníamos una referencia, no sabíamos a quién preguntar, cómo se hace esto, cómo montamos algo así, cómo nos financiamos. Y bueno, pues nos llevó 2 años y medio porque tuvimos que encontrar financiación. Es un proyecto industrial también, o sea, requería capital. Y luego además porque por el camino decidimos que íbamos a hacer una botella de plástico reciclado. Claro, porque decías, esto es la cojoidea. O sea, claro. O sea, lo bueno y lo malo es que no sabemos nada. Agua sin ánimo de lucro en una superbotella 100% reciclada. Sí, o sea, hubo un punto que dijimos, oye, claro, no vamos a intentar solucionar un problema del agua en donde sea, cargándonos el planeta aquí en España. Claro. Con nuestras botellas, con nuestro packaging, con lo que fuera. Y bueno, pues decidimos... Otra cosa que nos parecía facilísima, ¿no? Fabricar las primeras botellas de plástico reciclado del mundo. Eres unos soñadores maravillosos. Sí. Oye, pero lo hicisteis, pero gracias a esos sueños estáis aquí. Sí, nos costó 1 año y medio. Y me dices que las sacasteis los primeros de Europa, que se os adelantaron unos holandeses, unos hawaianos, una marca hawaiana que se llama Guayaquea. 3 meses antes de vosotros. Sí, unos meses antes consiguieron, lanzaron una botella de plástico 100% reciclado. Pero bueno, sí, en Europa yo creo que Aguara fue la primera marca de bebidas en fabricar botellas con plástico reciclado, 100% reciclado. Y costó un huevo. Claro, imagínate, vas a un proveedor de plástico a decirle vamos a meternos en un proyecto de I+D y no sé qué. Claro, ahora le llamas I+D+I, pero entonces no le llamabais así, le llamáis botella de plástico reciclado. Claro, sí, somos unos chavales aquí que vamos a cambiar el mundo y ayúdanos y tal, y no nos hacían ni caso. Pero bueno, hubo una empresa que se llama Plastipack que yo creo que, bueno, pues entre que les debimos dar pena pero que también eran sensibles y tal, pues nos hicieron caso y lo desarrollamos juntos. Y bueno, pues en septiembre del 16, después de un montón de líos, tuvimos que cambiarnos de fabricante, tuvimos las historias propias de emprender, ¿no? Conseguimos lanzar la primera botella al mercado y, claro, en ese momento nos dimos cuenta de que después de hacer algo que a nosotros nos parecía titánico... Imbatible. Decías, agua... Teníamos algo imbatible. Sin ánimo de lucro en una botella de plástico reciclado. El impacto social de plástico reciclado, o sea, nos parecía como... Nos van a quitar de las manos, ¿sabes? Esto se vende solo. Se vende solo, o sea, esto es...
Y la realidad no era esa, ¿no? La realidad es que habíamos trabajado 2 años y medio y lo que teníamos era un producto que vender, pero no teníamos ni clientes, ni distribuidores, ni una marca que fuera conocida. No teníamos nada realmente. Y empezó otro proceso de 2 años y medio, 3 años de ir a la calle. Llamando a la puerta. Pero a la puerta fría del bar. Con la libretilla que se echaban. Eso me hacía mucha gracia. Gente que no nos conocía, que no nos quería, que no nos esperaba, que no. Y vas allí a venderle una historia súper... Y había gente que directamente no sé. Bueno, pues hay de todo en esta vida, ¿no? Y fueron 2 años y medio, 3 años durísimos. Me contabas que no tenéis distribución y claro, llegaban las botellas rotas porque no había una distribución específica. Que íbamos a un bar sin quedar con nadie, entrábamos con una libreta en la mano, le contábamos una movida y no te exagero, al 1 o 2% conseguíamos que dijera, venga, mándame una caja o 2. Y tú decías, por pena, me las compraba. Sí. Y entonces cogíamos los datos, nos íbamos a la oficina, hacíamos en un Excel una factura, se la mandábamos por email y mandábamos a un operador logístico no especialista en hostelería que nos recogía las cajas en un almacén, se las llevaba. Llegaban rotas continuamente porque eran operadores logísticos que no se dedicaban a eso. Luego muchas veces no cobrábamos porque claro, tenías que perseguir al tío a comprar una caja y lo último que está pensando es en pagarte la factura de una caja que ha llegado medio rota y no sé qué, o sea, en fin, que fue muy precario, súper precario, o sea, empezamos en el barro absolutamente y bueno, pues poco a poco fuimos y con mucho trabajo. Algún cliente, algún distribuidor, entramos en el Corte Inglés, Corte Inglés íbamos nosotros al almacén del Corte Inglés donde van los camiones a dejar ahí, nosotros íbamos en coche a dejar una caja que los tíos flipaban, ¿sabes? Bueno, pues muy precario. Pero con mucha energía, con mucha ilusión. Sí. Y muy convencidos de lo que estabais haciendo. Eso era vuestro motor. Sí. Teníais un gran propósito. Teníamos un propósito. O sea, había muchos días que el Pablo, Luis y yo llegábamos porque el primer año y medio nos lo pasamos trabajando a partir de las 9 de la tarde, cuando terminábamos las cosas de la universidad y Luis su curro, y trabajamos hasta la 1 o 2 de la mañana. Y hubo muchas noches que acabamos y decíamos, tío, llevamos aquí 1 año y medio, 2 años y tenemos una presentación de PowerPoint, o sea, ¿seguimos o lo dejamos, sabes? Y el propósito es lo que nos mantenía ahí al día siguiente. Al día siguiente te despertabas y ya pues con un poco de mejor humor y decías, la misión es la leche, hay que seguir. Y ya está. Y así fueron, pues eso, 2 años y medio hasta lanzar la primera botella y 2 años y medio hasta que la empresa la podíamos llamar empresa, ¿sabes? Hasta que la cosa empezó a coger un poco de... Te diría que fueron 5 o 6 años durísimos. Durísimos. Y con muchísimo estrés, con muchísima... Ahí yo sentí también mucha culpa, ¿sabes? Porque estábamos continuamente a punto de irnos a la mierda y de cerrar, porque costaba muchísimo levantar las ventas, costaba muchísimo todo. Y para mí no era vamos a cerrar una empresa o vamos a cerrar la startup esta de 5 mataos que somos, o vamos a perder el curro, o vamos a yo qué sé. Para mí era, si no conseguimos sacar adelante esta empresa, toda la gente a la que íbamos a ayudar se va a quedar sin nuestra ayuda. Y van a morir. Y muchos van a morir. La responsabilidad. De hecho, hicimos un cálculo en su día de media cuánta gente a través de los proyectos habíamos evitado, cuánta mortalidad, ¿no? Pero bueno, que el caso es que te construyes, o sea, te pones una mochila que pesa muchísimo, ¿sabes? Que es... Hay gente que está por ahí muy jodida y tenemos que ayudarles como sea. Y tampoco es real, ¿sabes? O sea... Sí, pero era lo que tú sentías en ese momento. Yo lo sentía totalmente. Tú trabajabais a destajo, totalmente. Tenemos que hablar de esas condiciones, ¿no? Que luego es lo que larva luego una situación que se produce después. O sea, trabajabais, no tenéis vacaciones, a destajo, obsesionados, cumpliendo el manual de lo que no hay que hacer para no enfermar, sí. ¿No?
y a lo bestia. Luego pasa una cosa importante en 2018, ¿no? Que el plástico empieza a convertirse en el enemigo de la humanidad y por fin ya dicen, oye, hay unos chicos que están haciendo esto. Justo. Y 2018 empezamos a crecer bastante en ventas. ventas porque pues la conciencia sobre el problema del plástico empezó a popularizarse y bueno, lo que dices tú, el plástico se convirtió en el primer enemigo de la humanidad. O sea, había gente, yo recuerdo de ver a gente por la calle con bolsas que ponía fuck plastic, ¿no? Claro. Como si el plástico fuera alguien culpable de algo, cuando los culpables somos nosotros, si acaso de hacer un mal uso, pero... y en ese momento, claro, la gente tenía una botella de plástico y decía, yo cómo cambio esto, necesito una alternativa. Y entonces había unos mataos aquí que tenían una solución con plástico reciclado y la gente, bueno, pues un montón de empresas empezaron a comprar Aguara y a llamarnos y ahí empezamos a crecer. Crecimos en 2018, crecimos un montón en 2019 y... conseguir grandes marcas, conseguís grandes clientes y ya vuestra marca iba como un tiro. O sea, os pudisteis posicionar muy bien en el mercado. No, íbamos súper bien. En principios del 20... duplicando ventas del año anterior, o sea, creciendo a lo bestia. ¿Y eres un equipo de cuántas personas? Pues yo creo que éramos, no sé, debíamos ser 15 personas o sí. Y en marzo del 2020 llega la pandemia y nos arrasa, porque el 90% de nuestras ventas eran a hostelería. Y entonces, claro, cierra la hostelería, cierran las oficinas, cierran los hoteles, cierra el turismo, cierra todo y perdimos el 90% de nuestras ventas y no recuperamos ventas hasta un año después. Y bueno, pues claro, eso fue durísimo. O sea, al final tienes un proyecto que no es un curro, ¿sabes? Tienes un proyecto en el que pones muchas cosas espirituales, todo lo tienes ahí puesto, has trabajado, es como un hijo, ¿sabes? Y has estado 5 años dejándote la vida, haciendo todas estas cosas que decimos, ¿no? Trabajando a destajo. Sin parar, sin descansar, sin cuidarte, bueno, pues obsesionado. O sea, a niveles de obsesión heavy. Y de repente se te cae todo. Además, se te cae así, ¿sabes? O sea, no es... Lo que pasó con la pandemia es que nadie pudo prepararse para nada. Y en este caso no fue como nos empieza a ir un poco mal, empieza a cambiar un rumbo. Fue en seco. No, es que fue en seco. O sea, es que de una semana para otra se cae el 90% de nuestras ventas. Y además una situación que duró meses y que la incertidumbre era total, porque no sabías si mañana te sacaban y volvías a la felicidad y al todo vale, o si íbamos a estar 3 o 4 o 5 años de pandemia. Es que nadie sabía nada, ¿no? Y bueno, pues se fue un momento de mierda. Sí. Tu empresa se estaba hundiendo, luego tú a nivel personal rompiste con tu pareja, de aquel entonces, que dices era consecuencia de todo esto que yo llevaba en las espaldas. Seguro que sí, seguro que o sea, el coste personal está ahí. ¿Y qué pasa también y para rizar el rizo, qué pasa en los hospitales de Madrid? Cuéntame esa experiencia ya, el plus. Sí, pues en la pandemia pasó una cosa también muy imprevista, ¿no? Que es que en los hospitales faltaba agua. O sea, los pacientes de COVID no tenían agua para beber. Y esto parece una locura, parece impensable, ¿no? Pero a nosotros nos llegó por primera vez, como a los 2 o 3 días del confinamiento, un mensaje de un hermano de una chica que había trabajado con nosotros que estaba en un hospital de Madrid público y diciéndonos, oye, por favor, mandad agua, que aquí no hay agua. Y recordemos por qué no había agua. Cuéntanos por qué no había agua. Luego, claro, que tú no sabías, claro. Primero les mandamos 4 pales de agua, dijimos, total, no lo vamos a vender, con lo cual vamos a mandarlo y ya está. Y publicamos en LinkedIn y en Instagram y en todas las redes de Aguara, oye, ha pasado esto, nos han llamado de un hospital, nos han pedido, si en otros hospitales pasa, pues haremos lo posible por echar un cable. Y automáticamente se nos cayó el pelo, ¿sabes? O sea, cientos de personas empezaron a comentar que cómo iba a faltar agua en un hospital occidental en España, que estábamos aprovechando una pandemia y una tragedia humana para hacer marketing
Pero eran esos mensajes y por otro lado empezó a haber una lluvia de gente que nos escribía: oye, estoy ingresada en tal hospital y aquí no hay agua, por favor podéis mandar. Claro, no había agua oye, porque, soy enfermera en no sé dónde, claro, no hay agua, podéis mandar. Porque los vasitos eran muy pequeños. Y cuenta ese contexto. Que claro, se dieron como muchos factores que hacían que el agua fuera un bien de primera necesidad. Pasaba que, primero, hay que ponerse en ese momento, ¿no? El COVID no es lo que sabemos hoy del COVID. El COVID parecía que era anthrax. O sea, había un enfermo de COVID, entraba siempre completamente precintado en el hospital, completamente aislado, no se dejaba moverse, no se dejaba salir como de la escafandra esa que les ponían. Y normalmente la dinámica en un hospital en Madrid es: yo tengo un vasito en la mesilla, me lo relleno en el grifo y tengo mi vasito. Entonces, ¿qué pasa? Uno, el enfermo estaba completamente inmovilizado, el de COVID, no podía moverse. Dos, el personal de los hospitales estaba totalmente colapsado y no estaba para rellenar el vasito de la mesilla de 20 centilitros cada 15 minutos. Tres, la medicación del COVID daba muchísima sed. La primera que les daban a los enfermos daba muchísima sed. Y cuatro, los pacientes más graves eran mayores que necesitan beber agua mineral. Entonces, de repente el agua mineral se convirtió como en oro. Claro, no podían ir al baño porque además tenías un gotero, estabas pinchado, estabas con la mascarilla, no te podías mover de la que estabas postrado. Hospitales de guerra, o sea, estabas postrado en las camas. Y luego además un vaso del que había bebido un enfermo de COVID en ese momento era casi como residuo nuclear, o sea, no lo toques, ¿sabes? Entonces, se dieron como muchos factores y no había agua en los hospitales. Y había un problema gordo. Y bueno, pues la primera semana, mientras nos daban caña a tope, donamos 70.000 botellas a 20 y pico hospitales que nos habían pedido. A todo esto además no nos lo pedía el tío de logística. Sí, o el gerente del hospital. No, nos lo pedía un paciente, un enfermero, una médico, o quien fuera, que lo estaba viendo en el frente de batalla, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de montar una logística, llegar a la persona responsable, el almacén, la entrega, en un momento en el que... Burlando a la policía, porque claro, estábamos confinados, no lo olvidemos. No, ibais con vuestro coche particular y demás, el delito, claro. Pero nos escapábamos de la policía para ir al hospital, para entender dónde estaban las cocinas, dónde estaban los almacenes, cómo podía entrar un camión de reparto. Tuvimos momentos loquísimos. Me acuerdo que hubo un transportista que fue, no recuerdo qué hospital de Madrid fue, y claro, le llevaba 3 palés de agua y le dijeron: vale, los tienes que llevar por ahí, meterlos aquí y tal, y le hicieron meter los palés de agua con una traspaleta por un pasillo en el que estaban apilados los cadáveres de los muertos de COVID. Y ese hombre volvió al día siguiente y dijo: yo no vuelvo a ese hospital. Mío, o sea, claro, es que era una guerra. Una locura, una guerra. Y claro, pues fueron 6 semanas en las que, bueno, después de esa primera semana tuvimos un momento en el que dijimos: oye, no podemos seguir donando agua. Hemos donado 70.000 botellas. La semana que viene tenemos previstas 100.000 botellas porque no paraban de pedirnos. Y hemos dejado de vender. Aquí los números no dan, o sea, nos vamos a la quiebra así, ¿no? Y eso es una frase que yo lo recuerdo mucho a Pablo, que dijo: chavales, estamos en guerra, así que vamos a dar hasta lo que no tenemos. Aquí no se trata de hacer cálculos, lo de menos es la empresa ahora mismo, o sea, aquí hay que ayudar todo lo que podamos. Y en ese momento pues decidimos que íbamos a ayudar como fuera, y se nos ocurrió hacer un crowdfunding, y entonces montamos un crowdfunding en el que pues en 6 semanas la gente nos ayudó, creo que levantamos 200.000 euros en total, para montar una operación en la que cambiamos el diseño de la botella para que llevara menos plástico y fuera más barata. Cambiamos la etiqueta, le hicimos una etiqueta dedicada a los héroes del agua de los hospitales, y cambiamos toda la operativa logística porque entregábamos por palés en sitios distintos. O sea, cambiamos toda la empresa. Ya no teníamos a los clientes de siempre, ahora teníamos hospitales, teníamos que hablar con ellos, los contactos, o sea, una base de datos bestial. Y donamos 1,3 millones de botellas en 6 semanas a 100 y pico hospitales y residencias de ancianos por toda España.
Y curiosamente se cumplió lo que los haters nos habían dicho la primera semana, ¿no? Lo de que estábamos intentando hacer una campaña de comunicación y marketing, porque fue la campaña de marketing más heavy de nuestra historia. Claro, al final llegamos a millones de personas, cientos de miles de personas, en el momento más difícil de su vida, y les dimos agua. Y entonces les llegaba una botella y era como, joder, esta marca, ¿sabes? La relación que entablabas con esa gente en ese momento era bestial. Y millones de publicaciones en todas las redes, gracias. Bueno, fue una experiencia brutal. Antonio, ¿y reconectasteis con vuestro propósito? Llevasteis agua donde más se necesitaba, sí, que es una pasada. Es como si se cerrase un círculo, ¿no? Bueno, era nuestra misión, llevar agua a quien lo necesitera. Y en ese caso ya no estaba... Ya no era era tu primer mundo el que lo estaba necesitando. Qué pasada. Sí, eso fue bonito. 100 llamadas, ¿no? Me dijiste, dices que tuviste esas 6 semanas que ni te duchabas ni casi comías, o sea, fue una salvajada. Fue una barbaridad. O sea, estuve muchos días seguidos sin ducharme, sin quitarme el pijama, me despertaba y me sentaba en el ordenador, estaba hasta las 1000 todos los días. Sí, hubo un día que hice más de 100 llamadas reales, no llamadas perdidas, o sea, hice más de 100 llamadas efectivas, ¿sabes? Que teníamos que montar una logística de cero para abastecer a 100 hospitales por toda España. Y bueno, pues fue un desgaste bestial. Tampoco en ese momento yo era consciente, o sea, llevábamos una adrenalina en el cuerpo, que era como, hay que seguir a tope y sí. Pero de repente el cuerpo te para. Sí. El cuerpo te para. Te decía hasta aquí, todo eso que habías estado haciendo, todo ese exceso que tu cuerpo llevaba larvando años, 5 años, y que luego acaba en una falla brutal, ¿no? Al final, con estas 6 semanas, con el COVID, con el confinamiento, sufres una depresión severa. O sea, ¿y cuáles son esos pensamientos? ¿Qué pensamientos había en aquel momento? ¿Qué se pasaba por tu cabeza? ¿Cuáles eran tus emociones? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No lo sé. Solo sé que no me podía levantar de la cama. Le escribí al equipo. Una de las cosas que nunca había hecho bien era delegar. Mi mentalidad obsesiva me obligaba a estar encima de todo, ¿sabes? Siempre. Y hubo un momento que le dije al equipo, oye, lo siento, pero voy a desaparecer. No puedo más, ¿sabes? Y estuve 2 meses sin aparecer por ahí, sin trabajar. Y semanas que me costaba, que no conseguía salir de la cama. Tú me dijiste que estuviste 1 mes y medio sin levantarte de la cama. Sí, pues me levantaba al baño, me levantaba a comer algo, pero no podía hacer vida. O sea, no días enteros en la cama. Y como si se me hubiera acabado la pila, ¿sabes? Y con pensamientos muy negativos, pero que no me acuerdo de ellos, porque yo creo que los tengo ahí un poco borrados, ¿sabes? Tú me decías que no sabías qué te pasaba ni por qué te pasaba. O sea, sí. Lo primero era no saber qué estaba ocurriéndote. Y eso me generaba mucha impotencia, ¿sabes? Claro. En una cabeza que necesita racionalizar todo, estar postrado en una cama, sin poder moverte, sin tener energía para nada y no saber por qué, era como, pero ¿qué coño me pasa? Y encima me culpabilizaba, ¿sabes? Claro, porque te salió la culpa. Estás aquí, no has dejado de hacer cosas, tienes al equipo abandonado, en el peor momento, la empresa va fatal y tú aquí, entonces era como excavar en el hoyo, ¿sabes? Meterte cada vez más profundo. Y sí, pues estaba destrozado. Y claro, pensar que esa empresa se iba a hundir y se cerraba no era solo, oye, la gente está inerte, van a perder sus puestos de trabajo, tal. No era eso solo, que es mucho. Era frustrar el propósito y el impacto social que teníamos que conseguir. A eso me refiero, sí. Con lo que sentías. ¿Qué sentías ahí? ¿Qué pasaba por tu cabeza ahí? No, literalmente he fallado a toda esta gente. He fallado a mi equipo de aquí, pero sobre todo hemos fallado a toda la gente de los proyectos que tenemos que hacer, ¿sabes? Porque ahora se va a ir a la mierda y qué pasa con todo lo que teníamos que hacer, ¿sabes? Con todos los proyectos que había que hacer y con todos los pozos y con todas
con toda la gente a la que teníamos que llevar agua. ¿Y qué pensabas de ti mismo en ese momento? De todo, ¿sabes? Automachaque heavy. Automachaque heavy. Pero tampoco en ese momento yo era consciente de decir, yo no le ponía ese nombre, no sabía que tenía una depresión, ni que me estaba haciendo mal a mí mismo hablándome de esa forma, ni que me estaba culpabilizando. O sea, era como simplemente una reacción natural en la que yo estaba hecho una mierda, tirado y todo iba mal y no tenía fuerzas para otra cama y ya está. ¿Y qué pasa después? Pues nosotros tenemos una larga historia de temas de salud mental enfermedades en mi casa, en casa de mi madre, y bueno, pues por suerte mi madre pues no les ha padecido. No, mi madre sí, mi madre ha padecido mucho. Pero para ella, pues mira, no era un tabú, ¿sabes? Y no era algo tan extraordinario. Simplemente, pues, oye, toma, ve a ver al psiquiatra, tienes cita con tal y Sí, quisiste decir que como era algo que había sufrido ella y que sufría, lo supo gestionar claro, con naturalidad. Claro. Y un día le dije, oye, yo soy muy malo, ¿sabes? Expresándome en casa, y soy muy poco expresivo. Mi madre dice que soy como un Tupperware. Y entonces un día le pedí el teléfono de su psiquiatra, me lo dio, tampoco le di mucha más explicación, y le pedí una cita al psiquiatra, me fui a verle y todo, ni siquiera se lo conté a ella, ¿sabes? No le conté que estaba yendo, no le conté a nadie, porque me da mucha vergüenza. Y fui, y el tío enseguida dijo, esto está la cosa muy mal, y me mandó medicación. Y recuerdo que salí de allí con una receta y fue como, tío, esta es la receta de mi fracaso personal, ¿sabes? O sea, tengo que ir a comprarme una pastilla porque yo solo no puedo. Y fue como fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Que luego me di cuenta de que, pues, ya sabes que no pasa nada, ¿no? Sí, pero en ese momento fue súper humillante. Y ir a la farmacia y darle la receta a la tía y que me mirara la cara y que viera lo que había ahí puesto, y para mí era todo como, joder, esto es horrible, ¿no? Y tomarme por primera vez una pastilla antidepresiva era como, has fracasado, ¿sabes? O sea, eres incapaz de salir de esto por ti mismo, eres un débil, ¿no? Exacto. Y bueno, pues fue el principio de mi historia con la salud mental. Que no la enfermedad mental, sino el conocerme, el entenderme, el aceptarme. Lo que tú dices, ¿no? El saber, porque claro, no conocías el tema, o sea, de la incidencia que tienen los antecedentes de las enfermedades mentales, luego cómo nos condicionan, que es un dato que hemos hablado en otros podcasts de, oye, cómo incide, igual que el que tiene en su familia enfermedades coronarias o tiene cáncer. Sí, al final hay una carga genética que, bueno, pues que está ahí, y yo siempre vivo con la tensión de hay una parte que es endógena, que viene en tus genes, y hay otra parte también que es exógena y que viene de tu actitud a la vida y con la vida, y de tu educación y de tu fuerza de voluntad, pero nunca sabes qué porcentaje es más, pesa más que el otro. Claro, no lo sabes y nunca lo vas a saber en el fondo. Entonces creo que sencillamente hay que aceptar que hay personas que tienen una salud mental genéticamente cojonuda, ¿no? Mi mujer, por ejemplo, es una persona súper alegre, pero genuinamente, ¿no? Y es expresiva, y entonces todo lo que yo tengo que hacer para evitar los problemas de salud mental, a ella le sale natural. Claro. Pero hay otras personas que no, y que tenemos más tendencia, y yo en invierno estoy triste y ya está, ¿sabes? Y pasan esas cosas.
Y sencillamente pues es aprender a convivir con ellas. Y es probablemente la lección de humildad más grande de mi vida. El decir, todo eso que me decía, ¿no? De no eres suficiente, no has podido tú solo, has fracasado y tal. Llegó un punto en el que dije, vale, no he sido suficiente, no he podido solo, he fracasado en esa idea mía de que yo tengo que ser autosuficiente y... Vale, pues, vale, ya está. Ok, venga. Pero ahí no llegaste solo. Tú, después de regular tu química, que es el primer paso, El primer paso. Con eso no se resuelve el problema. Las conductas, las formas de vivir, cómo te hablas a ti mismo, todo esto que estás diciendo, hay que trabajarlo porque si no el problema no se resuelve. Entonces tú empiezas a trabajar con una terapia, con tu psicóloga, que además está muy alineada con tu manera de concebir la vida, ¿no? De trascender, ¿no? Y tú empiezas un proceso muy importante que te construye por dentro durante 3 años. Tus últimos 3 años han sido de construcción permanente. Sí. Me encantaría que me contaras qué has aprendido, ¿no? Pues es que tantas cosas. Ya lo sé que son muchas, pero yo sé que unas cuantas nos vas a decir, ¿no? A mí esto de que la vida es un proceso de conversión continua que me contaste me pareció una pasada, ¿no? Por ejemplo. Continuo. Pues mira, es curioso darte cuenta de que a los 29 años que tú te crees que ya eres un adulto, conoces mucho mundo, has emprendido, tienes una... te descubres tan vulnerable y te descubres tan inconsciente de cosas tan importantes de tu vida. Y tienes una experiencia de reconversión y de reprogramación mental tan heavy, ¿no? Y descubres pues, un problema de salud mental que tienes, descubres cómo tienes que afrontarlo, entras, le quitas el tabú a algo como tan bestia y empiezas a ir a terapia y empiezas a aprender sobre ti mismo y empiezas a aprender sobre tu relación con los demás. Y bueno, pues para mí ha sido, te diría que visto con perspectiva, como con casi todo lo que pasa, le doy gracias a Dios porque pasara aquello, ¿sabes? Porque me pasó en un momento de mi vida en el que pues he tenido muchísimo apoyo, he tenido personas a mi alrededor y he encontrado recursos y he podido salir de ahí, he podido aprender de ello y eso me ha ayudado a construir, a reconstruirme y también a empatizar mucho más con mucha gente, ¿no? Claro. Porque una de las cosas que pasa cuando entras... Yo soy muy bruto y cuento todo y hablo de las cosas muy, muy abiertamente, ¿sabes? Entonces, pues oye, si estoy yendo a terapia y me estoy atiborrando antidepresivos, pues lo cuento, ¿sabes? No tengo problema. Y lo que te das cuenta enseguida es que cuando tú te abres y lo cuentas, enseguida te das cuenta de que a tu alrededor hay muchísima gente que vive cosas parecidas. Claro. Pero que están escondidas. Claro. Entonces hay un tabú tan heavy con los temas de salud mental que yo creo que se está evolucionando, ¿no? Y está cambiando. Está cambiando. Pero en ese momento, para mí, fue como... Joder, es que cada vez que le digo a alguien que estoy con un antidepresivo y que estoy pasando por una depresión y tal, me dice, o yo también lo he pasado, o mi marido, o mi amigo, o mi hermano, o mi madre, o sea... Tío, esto es una pandemia, ¿sabes? O sea... y creo que estuvo muy bien eso porque a mí no me cuesta nada abrirme y hablar de estas cosas y enseguida le das la posibilidad a la gente de que se exprese. O sea, una de las razones por las que la gente no habla de esto es por vergüenza y cuando tú te despelotas y le dices estoy así, entonces la gente baja la guardia y ya se abre y se expresa y lo cuenta y se libera muchísimo y siente empatía, que es muy importante. Sí. Tú dices que esto fue un proceso primero de humildad, luego de reconocer cosas, de conocimiento, ¿no? Y luego de aceptación. Sí. Creo que quizás un poco la lección más grande de estos años es que yo no me quería a mí mismo. No me quería bien a mí mismo.
Y de ahí vienen todos esos pensamientos que hemos ido comentando, ¿no? No eres suficiente, si esto fracasa, vas a fallar a tanta gente, tanta culpa, y ese es un poco el resumen, ¿no? Creo que para aprender a vivir una vida sana, tienes que aprender a quererte a ti mismo. Y quererte a ti mismo no es darte todos tus caprichos y creo que el resumen para mí es: te tienes que querer a ti mismo como querrías a tu hijo querido. Me lo dijiste. O sea, para mí, en resumen, la forma de tratarte a ti mismo es tratarte como tratarías a tu hijo. Y entonces a tu hijo, querer a tu hijo no significa darle todo lo que quiere. Pero sí significa tratar de una forma muy distinta a la que yo me trataba a mí mismo, ¿no? Hablarle de una forma muy distinta. Y este es un descubrimiento bestial. Y además, para mí, desde un punto de vista espiritual, también ha tenido una trascendencia brutal, ¿no? O sea, he entendido muchísimas cosas. Por ejemplo, la frase la frase cristiana de ama al prójimo como a ti mismo. Yo siempre había entendido la primera parte de la frase, ama al prójimo. Entonces tienes que hacer cosas por los demás. Pero nunca había comprendido el significado de esa segunda parte, como a ti mismo. Entonces, si tú no sabes amarte a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Porque tú mismo eres la persona a la que mejor conoces o con la que más relación tienes. Porque dentro de ti la conversación... O sea, tú te hablas continuamente a ti mismo. Claro. Si tú no eres capaz de querer bien a la persona con la que más relación tienes, que eres tú mismo, ¿cómo vas a poder querer a otro, ¿no? Hay personas a las que es fácil querer. Y entonces las quieres. Pero cuando hay gente a la que no es tan fácil querer, entonces no la vas a querer. Porque no has aprendido a querer a alguien a quien no te es fácil querer, empezando por ti mismo. Entonces, esto para mí espiritualmente fue bestial, ¿no? Porque fue como, tío, que no se trata de destruirte a ti mismo en el camino para tratar de querer a alguien o a los demás. Se trata de aprender primero contigo mismo para luego poder querer mejor al resto. Claro, porque eso te descubrió que como tú no te hablabas bien a ti mismo, te descubrió una cara de ti como emprendedor que no te gustaba nada. Te descubriste que, oye, igual que yo me hablo mal a mí mismo, que soy el primero que me hablo mal al otro, a los demás, ¿no? A lo mejor en los equipos. Igual no hablo, porque creo que no lo hacía, pero... Lo pensabas. Pero probablemente por dentro, o sea, lo que importa es el fondo, ¿no? Y tú puedes tener mucha disciplina y tratar de hablar muy bien a todo el mundo y saber que eso es importante y tenerlo como parte de tu esfuerzo. Pero, tío, lo que importa también es lo que está en el fondo de las cosas. Y tú puedes hablar muy bien a una persona, pero si no has aprendido a quererla, pues el día que tenga un problema tampoco vas a estar ahí para ella. Por muy bien que le hables, ¿sabes? Sí, eso al final es superficial, ¿no? Claro. Puedes estar hablándole con bonitas palabras, pero en el fondo no le estás queriendo. Eso es. Y te descubriste, me dijiste, me descubrí dos cosas, soberbio y codicioso. Háblame de eso. Pues soberbio porque ese maltrato a mí mismo o esa forma de tratarme o esa forma de hablarme venía de una percepción deformada del ego, ¿no? O sea, cuando tú tienes una proyección de ti mismo en la que tienes que buscar una especie de perfección, nada va a ser suficiente. Y entonces vas a estar continuamente machacándote por no llegar a ese estándar, ¿no? Y ahí está la soberbia de pensar que tienes que ser mejor, que tienes que ser cojonudo, que tienes que ser perfecto, que tienes que hacerlo todo bien, que tienes que... Es un estándar que te autoimpones y que es inasumible. Y de querer ser un semidios, ¿no? Como tú me decías. Sí, y de ahí viene toda esa mochila, ¿no? De decir, joder, es que si Aguara la cerramos, ¿qué vamos a hacer con todos esos beneficiarios a los que tenemos que ayudar? Es como, es que tú no tienes que ayudar a ningún beneficiario. Es que tú no eres Dios. Es que esas personas, tú estás en la vida para hacer todo lo mejor que puedas, pero no es tu responsabilidad última. Claro que no. Y ponerte esa responsabilidad última en tu mochila
te lleva a la destrucción. Claro, y eso ahí Es es inasumible. lo que tú dices de la soberbia, que me creo yo que puedo arreglar el mundo. No, yo soy un pequeño peón, Eso es. un hombre limitado. Eso es. Pequeño, muy limitado, con muchos defectos, y hay que abrazarlos, ¿sabes? Y quererte como eres. Y ahora que voy a tener un hijo, Qué maravilla. estoy súper agradecido a eso. Porque seré un padre muy malo en muchas cosas y tengo que estudiar y mejorar y todo, pero probablemente si no hubiera vivido este proceso estos últimos 3-4 años, hubiera sido un padre muy chungo para mi hijo, ¿sabes? O mi hija, todavía no lo sé, pero le hubiera impuesto un nivel de presión y de perfeccionismo porque si no, hasta que no he aprendido a gestionar eso conmigo mismo, no podría hacerlo bien con un hijo. Porque tú has aprendido a quererte como eres. Eso es. A aceptarte. Porque antes no te aceptabas. Y eso es lo que te ha hecho cambiar. Hacer clic. Y con un hijo que al final, en un hijo creo que proyectas muchas cosas de ti mismo, ¿no? Es verdad. Y creo que si no hubiera habido este proceso, le hubiera puesto una losa a cualquier hijo encima insoportable. Así que eso está muy bien. Y esto que me contabas de la codicia tiene que ver con nunca es suficiente, que es una ambición mala, o sea, nunca es suficiente, o sea, lo haces porque si no te sientes un mierda, y si no tal, y si no. Y está ligado con no disfrutar, ¿no? Porque tú me has dicho esto, no he disfrutado del camino nada y estoy empezando a disfrutar del trabajo ahora. Sí, la codicia yo siempre la había asociado con la pasta, ¿no? El codicioso es el que quiere más dinero. Y ese también ha sido un aprendizaje, que la codicia es querer más de cualquier cosa. Y es la insatisfacción continua. Por mucho que haya conseguido de lo que sea, que no tiene por qué ser dinero, de cualquier cosa, siempre quiero más. Si son 10 clientes, quiero 20. Sí, exacto. Que eso le pasa. Por eso no se celebran. Muchos emprendedores no celebráis los éxitos, los logros. Sí. Porque ya estás pensando en lo siguiente. Y el día que consigues un logro, es un logro que ya has amortizado en tu cabeza. Y ya estás pensando en lo siguiente. Y que voy a celebrar si esto ya está. Ya has pasado, ¿no? Y es muy dura esa codicia. Siempre quieres más, siempre quieres más. Creo que está muy relacionada con la soberbia, ¿no? Porque al final quieres más porque te autoimpones ese estándar de llegar a lo máximo y de hacer lo máximo y de ser lo máximo. Y entonces, pero a nivel práctico te vuelves un codicioso. Siempre quieres más. Y ya digo, puede ser dinero o puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Hasta cosas buenas. O sea, cosas que en principio dices, no, si lo que quiero más es... Además te autojustificas, ¿no? Lo que quiero más es hacer más proyectos. Claro. ¿No? Hacer más pozos. Puede ser codicia también. Antonio, cuando has sufrido una depresión severa como la que tú has sufrido y luego has tenido baches en el camino, no olvidemos que pueden haber recaídas, me decías que siempre tienes... O sea, nunca te sientes seguro, o sea, nunca te sientes a salvo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alertas que tienes tú, que te indican, oye, que voy por mal camino y puedo recaer? Sí. Yo creo que está bien, ¿no? O sea, por un lado, hay una parte que es como, joder, no terminas nunca de estar como del todo tranquilo porque siempre estás un poco con la alerta. Pero por otro está muy bien porque aprendes a conocerte y a identificar cuando empiezas a entrar en una dinámica, en una fase mala. Y supongo que cada uno tiene los suyos. Para mí es empezar a dormir mal, empezar a dejar a encerrarme en mí mismo, a dejar de hablar con la gente, a estar más introspectivo, a dejar de tener ganas de ver a mis amigos, de socializar en general. Y de abrirte también, ¿no? Me dices que cuando tu mujer te ve que te callas, que empiezas a estar introspectivo, ya lo ve clarísimo. Ya, o sea, dices, ya tiene sal de ahí. Ya tiene una alerta ya que me ve enseguida y me dice, estás muy callado últimamente. Tienes que irte a hacer deporte, vete a ver a tus amigos y, ¿sabes? Ya me pone ya los deberes. Ella lo ve enseguida. Y luego
además de esto, luego tú tienes tus propias herramientas para preservar la salud mental. ¿Cuáles son tus herramientas? La primera es la vida espiritual. O sea, estar conectado con Dios para mí es clave porque me saca de mi mundanidad y de mis problemas de corto plazo y de mi burbuja y de mi pequeñez y me da mucha perspectiva, ¿sabes? Me coloca en una visión trascendente de la vida en la que recolocas qué es lo importante y qué no. Y te saca de la visión esa de túnel en la que nos metemos cuando tenemos un estrés, ¿no? Sostenido. A mí me pasa mucho que el estrés me lleva, que el estrés me lleva a la ansiedad y que la ansiedad me lleva a la depresión. Eso es un poco el proceso. Y al final la ansiedad llega cuando tú le estás dando demasiada importancia a algo que no debe tener, la estás colocando, sobredimensionando la importancia de algo, porque entonces la vida espiritual te saca de ahí, ¿sabes? Al final creo que la vida espiritual lo que te da es un sentido de trascendencia, te das cuenta de que estás en esta vida unos años, puedes hacer un número limitado de cosas, se trata de amar y de amar todo lo que puedas, pero vives en un planeta de billones de planetas, una vida de 80 o 90 años, si Dios quiere, en un universo de 3.500 millones de años, y que nada de lo que estás haciendo es tan importante ni tan trascendente. Lo único trascendente es amar. Lo demás, pues bueno, si no haces un pozo o 10 o 100, pues lo importante es que hayas hecho uno con amor, ¿no? No que hayas hecho 100 y que sean un número. Entonces eso a mí eso me coloca en mi sitio todo el rato. El deporte también. El deporte me quita el estrés. Sí, es un catalizador del estrés. Sí. Y luego pues voy adquiriendo hábitos, ¿no? Pues trato de no perder el contacto con mis amigos. Me viene fenomenal. Ni con mi familia. Te obligas, dices que además sí. Lo haces, dices no me apetece, pero lo voy a hacer porque sabes lo necesario que es. Y fatal, ¿eh? O sea, y menos de lo que debería y con todos los errores. Eres bien honesto. Pero sé que debo hacerlo. Y que te viene bien, que es bueno. Y luego, pues pequeños hábitos, pues son chorradas ya más de uno, ¿no? Pero... Desconectar de las redes, ¿no? Me decías. Sí. Trato de desconectar del móvil por la noche antes de dormir y leer. Leer un libro me desconecta de mis problemas y me mete en otra cosa, ¿no? Y entonces me voy a dormir desconectado de mis problemas. Y, por ejemplo, hace casi un año ya que me ducho con agua fría por las mañanas. Y tiene como dos sentidos, ¿no? Perdona. Uno es un tema de salud y tal, que hay un montón de gente que defiende que el agua fría un montón de beneficios para la salud. Pero para mí, sobre todo, es lo que menos me apetece del día es ese momento. Claro. Entonces, porque es como muy espartano. Joder, por la mañana una ducha de agua fría es inhumano. O sea, es horrible. Pero es un ejercicio que extrapolo al resto de mi vida. O sea, si por la mañana soy capaz de levantarme, darme una ducha de agua fría y en vez de estar y quejarme de ella, doy gracias a Dios porque tengo una ducha y porque tengo agua, supero la pereza que me da, entonces el resto del día todo lo que venga es más fácil. Claro. ¿Sabes? Claro. Y el proceso es el mismo. No le veas la parte mala, mírale la parte buena, supera la pereza que te da y sácale todo lo positivo. Entonces, es un pequeño ejercicio que hago cada mañana que luego extrapolo a un montón de cosas el resto del día. Y luego, o sea, estás siempre continuamente, esto tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Dices que tenemos que estar, que no llegas a ser bueno siempre y ya has llegado al estado de ser bueno a estar elevado, ¿no? Que eso es un trabajo que hay que hacer diario, ¿no? Con trabajar ese amor, ¿no? Por los demás, por la humanidad, por nosotros mismos, ¿no? Que no hay que bajar la guardia con eso, ¿no? No, nunca. O sea, yo creo que si algún día piensas que ya eres bueno, es el mayor síntoma de que la has liado, ¿no? Entonces, para mí la vida es una continua conversión.
Todos los días hay que tener la humildad de saber que puedes liarla y que todos los días tienes que tratar de mejorar y de amar más y mejor. Y supongo que eso es lo que te mantiene en continuo crecimiento. Sí. Supongo que hasta el día que te mueres tienes que estar tratando de convertirte en una persona mejor. Sí. Yo creo que es como una obligación que tenemos, ¿no? Pero una obligación buena, ¿no? Lo que estuvimos hablando tú y yo antes. Llega la última pregunta del podcast, que la hago siempre a todos los invitados. Si Antonio adulto se encontrara por la calle al pequeño Antonio, a lo mejor, yo qué sé, en Sao Paulo, donde quiera, ¿qué le diría? Por un lado pienso que no le diría nada. Evitaría esa conversación. ¿Sí? Sí, porque las cosas hay que vivirlas. O sea, es verdad que la teoría es muy necesaria, ¿no? Y estoy súper agradecido a mis padres, a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que he tenido alrededor y que he conocido y de la que he aprendido y de los libros pero luego hay que vivirlo y hay que equivocarse. Y yo como más he aprendido en mi vida es equivocándome. Entonces, evitar errores. Hasta ahora ningún error me ha matado. Con lo cual, evitar errores igual es prescindir de aprendizaje. Pues sabes que me encantó conocerte. Igualmente. Y tener esta conversación y descubrir el ser humano que eres tan estupendo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Mucha salud y mucha suerte. Igualmente. Ancla es una asociación sin ánimo de lucro. Únete y descubre cómo podemos ayudarte o simplemente colabora para hacer grande nuestro propósito. Porque creemos que puedes emprender sin renunciar a tu calidad de vida.